En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Aprendí a jugar al ajedrez a los 5 años y crecí y me formé bajo este paradigma, este severo ámbito en que se odian dos colores. Sin embargo, después de jugar 3 Olimpiadas, un Mundial y vivir un año en Europa compitiendo, este paradigma se hizo añicos dentro mío. Ya no me quería sentar para ganarle a un otro y que mi triunfo dependiera que otro perdiera. Obviamente tenía mis razones para que esto pasara. Crecí en una familia atípica, en Concordia, Entre Ríos, un hogar en el que se respiraba arte, ciencia, lectura, política, mucha política. Una familia con altos ideales de lograr un país y un mundo mejor para todos. Y en pos de ese ideal lucharon mucho. Crecí sabiendo que las ideas no se matan, pero sí pueden morir los que tienen esas ideas, justamente por tenerlas. Cuando tenía 10 años, y en una época muy convulsionada en nuestro país, la AAA puso una bomba en mi casa, en la casa donde vivíamos con mis padres y mis hermanos. Este hecho me marcó mucho, nos salvamos de milagro. Y creo que en ese momento decidí refugiarme más en el ajedrez, tal vez para entender la lucha de ideas en un ámbito más seguro, en el tablero. Así fue que a los 17 años, antes de terminar la secundaria, jugué mi primera Olimpiada. Y a los 23, cuando decido dejar la competencia fuerte, digo, bueno, ¿qué puedo tomar de este juego al que le he dedicado casi 20 años de mi vida? Porque estaba segura que el ajedrez es un juego maravilloso, que ayuda a la gente a tener una atención mejor, concentración, mejores tomas de decisiones y tantas cosas más. Pero también era consciente que muchas veces los ajedrecistas y la gente que lo practica no logra llevar a su vida cotidiana estas profundas enseñanzas que el juego brinda. Para entenderlo de otra manera debía encontrar otro paradigma. Quizás pasar del paradigma del ajedrez para la guerra al ajedrez para la paz. Con esta nueva mirada empezaron a pasar un montón de cosas. Quizás verlo como un mandala de 64 espacios en el que las piezas son integrantes de 2 equipos maravillosos y cada jugada puede llegar a ser una oportunidad para abrir o cerrar posibilidades futuras al resto del equipo. Son 2 equipos de piezas y yo me convertía en el líder de ese equipo. Y de pronto mi mirada dejó de estar en el otro, dejó de estar en el resultado y pasó hacia mí, hacia ese ser que piensa, que siente, que tiene emociones y un cuerpo. En el ajedrez competitivo nunca me habían enseñado qué hacer con mis emociones y mi corporalidad cuando jugaba, de qué manera podían llegar a ser aliados o obstaculizar totalmente mi toma de decisiones. Fue maravilloso lo que empecé a comprender, lo que ese juego me quería decir. Quizás el aprendizaje pasaba por otro lado, no era lo más importante ganarle al otro. Y también comprendí que para competir a cualquier cosa fuertemente, de alguna manera necesitamos escindir la cabeza del cuerpo y las emociones. Y me pregunto ahora, ¿será por eso que tan pocas mujeres lo juegan en el mundo? Imagínense que de cada 100 personas que saben jugar ajedrez, tal vez 1, 2, 3 en algunos países son mujeres. Así fue
que en un momento, una etapa muy difícil en mi vida, en la que era crucial que tome buenas decisiones, escribo un libro en el que empiezo a transmitir estos conocimientos, estos descubrimientos. Y también, luego de enseñar durante 15 años en escuelas municipales, renuncio para armar un emprendimiento. Y con ajedrecistas profesionales, docentes, empezamos a llevar esta propuesta a espacios abiertos, públicos, a sacar el ajedrez del club, del espacio cerrado, un ajedrez con más vida, donde participen las emociones y el cuerpo. Empezamos a llevarlo a jardines, a escuelas, más tarde a empresas. Les voy a mostrar ahora uno de los ejercicios, porque, digamos, el leitmotiv de este emprendimiento es el preajedrez y el ajedrez para la vida. Y ustedes me preguntarán qué es el preajedrez. El preajedrez hace accesible a todo el mundo aprender hábitos de pensamiento, destrezas de pensamiento, tomar mejores decisiones, sin necesidad de saber ni siquiera todos los movimientos de las piezas o todas las reglas del juego. Es hacer accesible a todo el mundo desde 4 años sin límite. ¿Por qué no podemos aprender a pensar mejor? Entonces, quisiera mostrarles un ejercicio de preajedrez para que tengan idea de qué se trata y lo puedan recrear en su casa, con quien sea. Les voy a mostrar el movimiento de una de las piezas, que es la torre. La torre mueve por verticales y horizontales, cuantas casillas quiera, y representa nuestro pensamiento lineal y lógico. Esta torre quiere llegar al objetivo, que es el cofre, pero no puede llegar hasta que no capture a los 5 elementos que hay sobre el tablero. Voy a mostrar con mi dedo el recorrido que va a hacer. Primero se come al insecto, luego a la gema, al reloj de arena, a la tortuga, a la flor de loto y por último llega el cofre. ¿Qué estamos aprendiendo con esto, además del movimiento y la captura de una pieza? Estamos aprendiendo las bases del pensamiento estratégico, que es dónde estoy, a dónde quiero llegar y cuál es el plan que voy a diseñar para lograr ese objetivo. Y si pusiéramos la torre en este lugar, empezamos a pensar en alternativas, que es otro de los hábitos fantásticos al que nos lleva el ajedrez. Parar el impulso, dejar de hacer lo primero que se nos ocurra. Acá la torre tiene que pensar si se come primero la tortuga o al insecto. Y si la pusiéramos acá, ahora las variantes son 4. La flor, la gema, la tortuga o el insecto. Y también podríamos agregarle una pequeña historia a esta torre. Esta torre es muy soñadora, se le pasa haciendo preguntas. Y alguien le dijo que en aquel cofre va a encontrar una clave para la última pregunta que se hizo, y me la hizo a mí. Me preguntó, ¿será posible un ajedrez en el que todos ganen? ¿Existe la felicidad pura y verdadera? La verdad que no lo sé, le dije, pero me gustaría averiguarlo. Así que me lancé a una aventura por el tablero con la torre. Y entonces nos tuvimos que enfrentar a nuestros propios miedos e ignorancia. Y luego seguir la ruta de nuestro corazón y tener autoconfianza en nuestra propia búsqueda. El tiempo nos recordó que tenemos una vida preciosa y única, no la malgastemos en actividades insignificantes o inútiles. Y la tortuga nos habló de la importancia de tener paciencia y perseverancia en la búsqueda de nuestros sueños. Y la flor de loto nos habló también de la importancia de reinventarse aún en medios y situaciones adversas. Cuando por fin llegamos al cofre, con muchas ganas lo abrimos. ¿Y qué encontramos? ¡Ups! Está vacío. Solamente hay un papelito. A ver, vamos a ver qué nos dice. Dice, van por buen camino, pero antes deben comprender qué es la vacuidad. Bueno, quizás todo este recorrido no fue más que para encontrar otra buena pregunta. Saben, esta torre no es una torre cualquiera. Y a un niño no le da lo mismo decirle la torre mueve así y así y ya está, que decirle, mira,
esta torre conoció el calor de las manos de mis padres hace 60 años. Y luego jugó conmigo cuando tenía 5 y ahora, y luego jugó con mis hijos. Esta torre no es cualquier torre. Y ustedes, cada uno de ustedes, se pueden enfocar y se pueden acercar al conocimiento de dos maneras. Solamente desde la parte lógica o poniéndole emoción. Y creo que lo más importante en cualquier cosa que uno encare en la vida es integrar estos dos aspectos. Y ahora les quiero mostrar un ejercicio de ajedrez, un problema de ajedrez, uno de los tantos por los que me enamoré de este juego. Vamos a imaginar que este es un problema de los tantos que aparecen en las revistas dominicales que dicen, juega a las negras y ganan. O puede llegar a transformarse en una aventura del pensamiento y del descubrimiento. Nos vamos a imaginar que una madre le está contando a su pequeña hija, ¿sabes que cada vez que miro esta posición me hace emocionar? ¿Y por qué?, le pregunta la niña. Porque me hace acordar a tantas situaciones por las que pasé en la vida, tantas situaciones difíciles que tuve ganas de abandonar, de decir, no se puede, ya está, abandono. Y algo dentro mío me decía, seguí adelante, no abandonas, buscá la oportunidad. Para ubicarlos en esta posición, les cuento que las negras tienen la misma cantidad de piezas que el blanco, 2 torres, un caballo, un peón y un rey, pero no tienen la dama. Tener la dama además en ajedrez es fantástico porque es la pieza que más movimientos tiene. Es la más valiosa por sus movimientos, pero el más importante es el rey, porque si le damos jaque mate ganamos la partida. Y el rey es muy limitado en sus movimientos. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. El rey es muy limitado, mueve de a un solo paso, ¿sí? Y este aquí que está muerto de miedo, yo no sé si ustedes lo pueden sentir, pero este rey está, dice, yo quiero abandonar, estoy perdido, mis piezas están del otro lado, no sé qué canal están mirando, pero a mí no me están defendiendo. Y el blanco le está amenazando, 4 jaquemates en una y 3 jaquemates en 2. Es tremendo esto. Esto es un jaque mate, este es otro jaque mate, acá hay otro jaque mate. O sea, si ustedes ven esta posición dicen, ya está, te doy la mano, abandono. Sin embargo, si uno tiene ese impulso de buscar la oportunidad, miren lo que pasa. En ajedrez hay una palabra que es jaque. ¿Vieron cuando ustedes le dicen, te pusieron en jaque? Te dejaron sin opciones o con menos opciones. El caballo, que es la única pieza que hace una curva en el tablero, le dice jaque al rey. Y el rey no se puede mover a ningún lado, ¿sí? Porque acá está la torre, la otra torre. Y le tiene que pedir ayuda a su torre, que captura al caballo. Bueno, si vemos esta posición decimos que ganamos, tenemos una pieza menos y nos siguen amenazando un montón de mates. Bueno, hay que seguir buscando la oportunidad. Esta torre ahora se ofrece para sacrificarse y comer al caballo dándole jaque al rey. Ahora es el mismo rey el que se tiene que defender, porque no puede ir a ninguna casilla y decide capturar a la torre. Y nos queda una sola pieza de ataque, que es esta torre. Y no solo salva la partida, sino que da jaque mate. Este es un jaque. Los reyes, como son muy orgullosos, no se pueden juntar. Y este peón que come en diagonal le quita la única casilla de escape. Estoy segura que en esta sala hay mucha gente que alguna vez ha aprendido a jugar al ajedrez, pero lo ha abandonado por complejo, muy aburrido, quizás porque había alguien que siempre les ganaba. Y les cuento que hace muchos años en el mundo la mejor computadora le gana al campeón mundial. ¿Vamos por eso a abandonar el ajedrez? ¿Vamos a rendirnos ante las máquinas? ¿O vamos a aceptar el hermoso desafío que este juego nos propone, que es trascender esta aparente enemistad, rivalidad? El blanco acá podría llegar a ser, dentro de esta filosofía oriental, es
simboliza lo manifiesto y el negro lo manifestado. Quizás sea una lucha entre el cuerpo y el espíritu, no lo sé, pero es aparente. Lo que nos propone el ajedrez es que nos conectemos con lo que nos hace más humanos, que son el amor, la capacidad de crear, de soñar y de hacer realidad nuestros sueños. Mi sueño es llegar con el preajedrez y el ajedrez para la vida a millones de hogares, para enseñar hábitos de pensamiento, para que la gente disfrute pensando, tomando mejores decisiones. Y los invito, siéntense a jugar con sus hijos, amigos, hermanos, padres, no ya para ganarle a un otro. Siéntense para disfrutar, para jugar, para tomar mejores decisiones, para entrenar su mente, su cuerpo, su corazón, en beneficio de ustedes mismos y de los demás. Gracias.